gracias por haber venido. Lo que vamos a hacer hoy es una pequeña explicación de qué son los polinizadores. Corre a cargo de nuestros compañeros de Brinzal, que están haciendo en Madrid un proyecto que se llama Misión Polinizadores. Entonces traemos a alguien que sepa un poquito más que nosotros. Entonces, bueno, yo no me enrollo. Vamos a estar en streaming también. Cuando tengáis que hacer preguntas, preguntáis, no hay ningún problema. Lo único, como lo tenemos en streaming, os tengo que pasar el micrófono, ¿vale? Y por mi parte nada más. Os dejo con Raúl, que os va a contar ya cositas. Bueno, buenos días. Le voy a quitar las gafas que se me empañan. Nos ha presentado ya Miguel, somos de Brinzal, somos una asociación conservacionista de Madrid, que hemos tenido nuestra actividad bastante ligada durante muchísimos años a las rapaces nocturnas, y ahora llevamos unos años trabajando con polinizadores y con fauna pequeñaja. Yo os voy a explicar solamente en unas cuantas diapositivas cuál es la relación entre esa fauna pequeñaja y las aves, que en principio han sido objeto de nuestro interés y por las que trabajamos, ¿no? Nos acompañan también Diego, que es una persona que nos ha estado ayudando muchísimo en el proyecto, ha hecho incluso su trabajo de fin de máster con los polinizadores en el seno de este proyecto, y ahora le tenemos de educador ambiental y de chico para todo, que es como al final funcionan las cosas. Y está también Raquel, que es la técnica del proyecto, la técnica de campo, quien corre la parte, digamos, más técnica, menos administrativa, pero también, como siempre pasa con estas cosas, es chica para todo y es el alma del proyecto. Bueno, vamos a ver. Ya le da el botón que no era. Aquí. Bueno, el proyecto Misión Polinizadores empezó en 2020 y hemos estado trabajando durante 2020, todo 2021, ya le queda poquito, pero que tampoco tenemos intención nosotros de matarlo y dejarlo ahí, ¿no? Ha sido 2 años que han estado financiados por el Ministerio de Medio Ambiente, lo que era antes el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. Y en la parte urbana, porque el proyecto tiene 2 ámbitos, un ámbito rural y un ámbito urbano, en la parte urbana nos ha echado una mano también la Fundación Santander. Bueno, nosotros, ya os he dicho, hemos trabajado históricamente en conservación, especialmente de rapaces nocturnas, y el culpable de que hayamos empezado a trabajar con polinizadores es este señorito, que se llama autillo europeo. ¿Todo el mundo sabe lo que es un autillo? ¿O alguien sabe lo que es un autillo? Es un búho pequeñito, por allí Miguel dice que sabe lo que es. Es un búho pequeñito, es el búho más pequeño que hay en España. Ha sido muy habitual en las alamedas, en riberas de los ríos, pero es un animalillo al que también le gustan mucho los ambientes urbanos, y de hecho todos vosotros y todas vosotras alguna vez lo habéis oído por la noche. Hace como el sonar de un submarino, hace... Eso que se oye por la noche, esos son autillos, son muy difíciles de ver, pero son muy fáciles de oír en las noches de verano. Bueno, es un animal insectívoro que está súper distribuido por toda la península. ¿Qué pasó? Que en el centro de recuperación nuestro de Brinzal, en el año 97 llegaron 4 pollitos de autillo con unas manchas, como una especie de placas blanquecinas, ahí veis más o menos, en el paladar y por dentro de la boca. Y nosotros pensamos que era una enfermedad que es habitual más o menos en las aves, es un parásito, se llaman tricomonas, tenía ese mismo aspecto, pero cuando hicimos las pruebas de laboratorio vimos que no eran tricomonas. Entonces empezamos a descartar que fuera una enfermedad fúngica, que fuera una enfermedad bacteriana, que fuera una enfermedad vírica, hasta que de repente encontramos que ahí había unos parásitos. Había unas lombricitas, como unos nematodos, que estaban ahí instalados, estaban ya muertos, y dijimos, a ver si van a ser estos parásitos los que causan esta lesión.
Total, que hicimos una PCR. ¿Todos sabéis lo que es una PCR? Ahora ya sí, ¿no? Nosotros cuando hicimos aquella vez la PCR era la primera vez en la vida que oíamos hablar de PCR. Y ahora ya sabemos todo lo que es, desgraciadamente. Bueno, pues hicimos PCR de esos parásitos y con toda esa secuencia genética que salió se manda a un banco de genética que hay y que te dicen si tienen algo que es similar o parecido, ¿no? Y resulta que es un parásito que se llama Gongilonema. Ese es el género, no sabemos exactamente la especie, pero sabemos el género, es un gongilonema. Y los gongilonemas son unos parásitos que afectan a un montón de animales diferentes, incluyendo también al ser humano. Hasta la fecha, bueno, está un poco desactualizado, nos han entrado bastantes más ya de 364, y lo que vimos es que el 100% de los autillos, pollitos, que nos entraban procedentes de la ciudad de Madrid, traían esa enfermedad, el 100%. Y sin embargo, nos íbamos a preguntar por todo el resto de España a ver si en otros centros de recuperación entraban con eso, y nadie tenía ese problema, ¿no? ¿Qué descubrimos? Pues que Gongilonema es un parásito que necesita un hospedador intermediario. Eso quiere decir que para reproducirse, imaginaros el hospedador definitivo, vamos a suponer que fuera una rata. Nosotros sospechamos que puede ser una rata. La rata lo que hace es que cuando defeca, en las heces van los huevos del parásito. Entonces llegan cucarachas u otros escarabajos coprófagos, los coprófagos son los que comen heces, o se alimentan de ellas, comen esas heces de la rata en este caso, y la cucaracha desarrolla en su interior, al haber comido esos huevos, empieza a desarrollar las larvas de ese parásito. Y ahí llega el autillo que de repente ve una cucaracha y dice, anda, esto tiene que estar rico. La captura, se la come o se la da de comer a sus hijos, y al dársela les está entregando también una carga de parásitos que son esos que aparecen luego en la boca del autillo. En el autillo muere ese parásito porque se trata de una parasitosis accidental. El parásito no llega a completar el ciclo, pero antes de morir le hace bastante pupa ahí a los autillos en la boca. En la rata, pues sería la rata la que se come esa cucaracha y vuelve otra vez a excretar los huevos y así se continúa todo el ciclo. De tal manera que este parásito necesita, y eso está ya descrito en la bibliografía, necesita un hospedador intermediario que puede ser cucarachas o insectos coprófagos. Resulta que los insectos coprófagos, los escarabajos, son muy raros en medio urbano, con lo cual dijimos, a ver si van a ser las cucarachas. Entonces cogimos un montón de cucarachas de las zonas de Madrid, de donde más autillos llegaban enfermos, hicimos batido de cucaracha, hicimos de ese batido un PCR y buscamos a ver si estaba el parásito ahí, si estaba la genética del parásito. Y estaba en el 67% de las cucarachas, estaba, con lo cual prácticamente todas las cucarachas llevan a ese parásito, lo portan, ¿no? ¿Qué hicimos después? Llegar a esos sitios donde vivían los autillos y donde se alimentaban de cucarachas, y empezamos a mirar a ver si había otros invertebrados. Se pusieron diferentes tipos de trampas, fuimos por el día, por la noche. ¿Y qué pensáis vosotros que encontramos? Cucarachas y solamente cucarachas, ¿vale? El resto de invertebrados, ortópteros, grillos, polillas y tal, eran muy poco comunes, Con lo cual, el problema que al final tenían los autillos es la escasez de insectos en esos parques. No que hubiera cucarachas, sino que es que no había otra cosa, ¿vale? ¿Y por qué no habrá insectos? ¿O por qué serán tan extremadamente raros en una ciudad como Madrid los insectos? Por la contaminación y así. ¿Qué más razones se os ocurren? Por la falta de alimento. ¿Falta de alimento? Hay áreas verdes. Hay áreas verdes, que en principio nosotros las vemos y decimos, oye, pues el jardín este puede ser bonito. Sí, pero si hay arbolado y no hay pues eso, flora intermedia o más pequeña que es la que produce el alimento para los insectos. Son muchas las razones, pero básicamente es que el hábitat de esos invertebrados, de esos pequeñajos, ha quedado destruido en los parques. Y los parques entonces se convierten en una cosa que llamamos trampa ecológica. Y es una trampa ecológica para el autillo porque él piensa que en ese jardín se va a poder reproducir exitosamente, cuando la realidad es que no lo va a conseguir.
va a fracasar. Y es una trampa ecológica también para los invertebrados, porque allí llega un escarabajo y dice, un montón de hojas en descomposición y madera muerta, voy a poner allí los huevos, que allí se van a desarrollar muy bien mis larvas. Y cuando ya ha puesto los huevos, llegan los jardineros y barren así las hojas y se las llevan. Y como eso, un montón de ejemplos, y las flores que hay, luego os hablará de eso Raquel, las plantas que hay no son plantas de aquí, entonces los bichillos que son de aquí no pueden alimentarse de ellas. Bueno, este es el nexo de unión entre todo este tema de los polinizadores y otros insectos en medios urbanos, y qué consecuencias tienen para otros animales que se alimentan de ellos. Los polinizadores tienen muchísimas funciones que también nos va a contar ahora Diego, pero tienen una función también primordial, y es que están en la base de todo el ecosistema, de todo lo que tenemos de ahí hacia arriba, ¿no? No nos sirve de nada estar pensando en las águilas imperiales y en ponerles emisores y tal, si no tenemos lombrices. Eso es lo importante. Bueno, os dejo con Diego, que os va a contar cosas súper interesantes ahora de los polinizadores que casi seguro que no sabéis. No quiero. Pues como os ha comentado mi compañero Raúl, yo os voy a hablar un poquito más sobre la polinización y los polinizadores. La polinización, así para ponernos un poquito en contexto primero, únicamente es el transporte de polen de las partes masculinas a las partes femeninas de las plantas. Esto hay muchos tipos dependiendo de cómo se realiza ese transporte y de quién realiza ese transporte. También hay otros tipos, hay dos concretamente, dependiendo de dónde venga ese polen. Si viene de la propia planta, se llama autogamia. La propia planta se puede fecundar a sí misma. Si viene de otra planta, se llama alogamia. Necesita el polen procedente de una planta que no sea ella misma. Esto permite el intercambio genético, que es muy importante para la evolución. Y después, dependiendo del agente polinizador, de quién transporte el polen, hay tres tipos. Tenemos por un lado la polinización anemófila, la realizada por el viento. Como su propio nombre indica, el viento mueve los granos de polen de la parte masculina a la femenina. Después tenemos la hidrófila, exactamente igual, pero con agua. Y por último, la zoófila. Esta es la que realizan los animales. La polinización, al fin y al cabo, es un resultado de una evolución paralela de los animales con las plantas, en las que se han seleccionado mutuamente para llegar a funcionar tan bien como funcionan. Y dependiendo de qué animal sea el que polinice, tenemos varios tipos. La entomófila es la que normalmente conocemos, la que realizan las abejas, los escarabajos, las mariposas y muchos otros insectos. Pero después está la saurófila. Esta es una que realizan los reptiles, sobre todo en islas. Las islas son sitios en los que los reptiles se pueden desarrollar bastante mejor que en otros sitios, como los continentes y demás. Y se han adaptado a alimentarse de néctar, como un recurso alimenticio más. De esta forma, también son polinizadores. Después tenemos la ornitófila, de las aves. Siempre que decimos un ave polinizadora, nos acordamos del colibrí. Pero también hay en España especies de curruca que se alimentan del néctar de flores y de paso polinizan. Y por último, la quiropterófila, menudo nombre. Esta es la que realizan murciélagos, y esta solo se realiza en entornos tropicales, donde ya la fauna y la flora se vuelve totalmente loca y hay de todo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la polinización entomófila, que es la que realizan, como he dicho, los insectos. Para que se polinice, la planta necesita atraer a los insectos de alguna forma, porque el insecto no va a ir a la flor porque sí. Entonces la flor le tiene que proporcionar o llamar de alguna forma. Lo que le proporciona normalmente es polen o néctar, que es un recurso alimenticio muy nutritivo. El polen, al fin y al cabo, es uno de los alimentos más completos que existen. Y el néctar lo que tiene es una gran cantidad de azúcar, lo que les permite tener muchísima energía constantemente. Las flores tienen la forma, los colores y son como son porque los insectos las han seleccionado. Han ido yendo más frecuentemente a las flores que más les atraían. De esta forma han resultado las flores que conocemos actualmente. Y dependiendo de qué insectos hay varios tipos. No voy a entrar muy en detalle en cómo polinizan cada uno de estos insectos,
Pero lo que quiero que os llevéis en la cabeza es la diversidad de insectos que hay y la importancia que tiene que haya esta diversidad. Dependiendo de cada uno de estos insectos que polinizan distintos tipos de flor, tenemos esta diversidad que tenemos. Si no existiesen algunos de estos insectos, no existirían algunos tipos de flor y viceversa. Por eso, la diversidad en general es muy importante. Pero bueno, para empezar así un poquito, tenemos la polinización cantarófila, que es la que realizan los escarabajos. Los escarabajos van a las flores porque éstas les proporcionan polen. Además, los escarabajos vuelan muy mal. Entonces, las flores que les atraen suelen ser flores grandes, planas o un poquito cóncavas, como esta flor de aquí, en la que es fácil aterrizar. Son pistas de aterrizaje muy grandes. Entonces, el escarabajo no tiene que apuntar ni nada, llega, ¡pum!, y se tira ahí. Sencillito. También hay muchos tipos de escarabajos, como podéis ver en algunas de estas fotos. Y luego tengo más. También están las mariposas, que también, los lepidópteros en general, que también polinizan. No son muy buenos polinizadores, porque lo que hacen es simplemente tomar el néctar de las flores y pocas partes de su cuerpo entran en contacto con el polen. Pero las plantas, que son muy listas, lo que han hecho es poner los nectarios, que son una parte de las flores que genera el néctar, en la parte baja de la flor y el polen en la parte alta. De esta forma, cuando la mariposa va, tiene que tocar el polen antes de llegar al néctar. Así se asegura, facilita, que una mariposa le polinice. Las flores que le gustan a las mariposas suelen ser de colores un poquito vivos y sobre todo tienen aromas. Las flores que huelen bien son muy atractivas para las mariposas. Y también hay una parte que poliniza que son las mariposas y las polillas, es decir, los lepidópteros nocturnos. Estos normalmente no se suelen ver porque efectivamente están por la noche. Y las plantas que les atraen suelen ser grandes y blancas para verlas bien por la noche y tener mucho aroma. Por ejemplo, esto no sé si lo habéis visto alguna vez. Esto es una esfinge colibrí. Parece realmente un colibrí chiquitito que tenemos aquí en España, pero es un lepidóptero. Pertenece a una familia que se llama Sphingidae, que la mayor parte de ellos son nocturnos, pero este en concreto es diurno, así que es un ejemplo un poquito extraño. Después tenemos las moscas, dípteros. Hay dípteros que polinizan. ¿Por qué polinizan? Por lo mismo. Las plantas les aportan alimento. Ese es el caso de la polinización miófila. Hay una serie de familias que se alimentan de polen y néctar, sobre todo de néctar, y van a las flores porque les dan ese alimento. Pero después hay un tipo de polinización muy curiosa, que es la sapromiófila. Esta es una polinización por engaño. La planta genera un olor a carroña, a carne en descomposición, que algunas familias de mosca asocian con que tienen que poner los huevos ahí. Van a la flor, encuentran que no es lo que ellas buscan y se van a otra flor de la misma especie porque huele exactamente igual. Entonces la flor engaña a las moscas para ser polinizada. Por último tenemos la polinización melitófila. Esta es la de los himenópteros. Aquí están las avispas y las abejas. Es un grupo muy variado. Tenemos los subórdenes distintos que polinizan, pero principalmente solo poliniza la apócrita, que es la parte de avispas y abejas. También se alimentan de néctar y polen, y las flores que les atraen suelen ser de color blanco, amarillo, lila, y sobre todo es importante que reflejen la luz ultravioleta, porque las abejas sobre todo ven mucho mejor que nosotros, ven un espectro mucho más amplio hacia la luz ultravioleta, y estas flores que lo reflejan les atraen mucho más. Las abejas son muy buenas polinizadoras, con excepciones. La Apis mellifera, que es la abeja de la miel que todos conocemos, la abeja doméstica, no es buena polinizadora. Como veis en esta foto, lo que hace la Apis mellifera con el polen es generar una pelota compacta con su saliva de la que el polen no puede escapar. De esta forma ella se asegura de llevarse todo el polen a su casa, pero no deja ninguno para que el resto de flores sean polinizadas. Algo similar pasa con los abejorros, el género Bombus, como este de aquí abajo. Generan pelotas de las que evitan que el polen se escape. De hecho, no sé si lo podéis ver, pero en la foto de la Apis mellifera, de la abeja de la miel, el resto del cuerpo, salvo sus patitas de atrás, el resto del cuerpo no tiene nada de polen.
entonces no va a polinizar apenas nada. También es mala polinizadora por cómo frecuenta las flores y cuánto frecuenta las flores. Las abejas silvestres dan mucho más viajes que la apis melífera. Para que os hagáis una idea de todas las especies que existen y la diversidad que hay, en moscas, como os he comentado, que también son polinizadoras, hay 450 especies. En escarabajos hay 750. Pero es que solo en abejas hay más de 1100 especies solo en España. Y de lepidópteros hay 5000 especies. Son grupos muy variados, muy grandes, y es importante que todas estas especies estén presentes para que todas las flores que nos gustan sean polinizadas. Así, simplemente para que veáis un esquema de cómo se organizarían en familias, tenemos que son todos artrópodos, que pertenecen a la clase insecta, es decir, son hexápodos, tienen 6 patas. Y después tenemos los 4 órdenes que os he comentado: Hymenoptera, Coleóptera, Lepidóptera y Díptera. Dentro de estos, pues bueno, hay diferentes familias que son mejores polinizadores o peores polinizadores. Por ejemplo, tenemos en las moscas una familia que son los bombílidos, que parecen abejorros, que ahora os enseñaré una fotillo. Y esto igual, pues son las familias, pero lo que quiero que veáis es la diversidad de abejas que existen. Todo esto son abejas distintas que probablemente a lo mejor no habríais reconocido como abejas en otras ocasiones. Como curiosidad, tenemos esta abeja, que es la Silocopa, género Silocopa, que lo que hace es escarbar en la madera para hacer sus nidos. Estas abejas, si se juntan muchas, en una casa con vigas de madera, te pueden tirar la casa abajo. Bueno, simplemente eso, que veáis la diversidad que existe de abejas. De escarabajos más o menos igual. Todo esto son escarabajos muy distintos y todos son polinizadores. Este es el escarabajo avispa, por ejemplo, es muy chulo y tiene una relación muy cercana con esta planta, que llega a la simbiosis. No sé si sabéis lo que es la simbiosis, pero es un tipo de relación en la que ambos se benefician de esta forma y dependen mutuamente el uno del otro. De esta forma, si el escarabajo desaparece, la flor desaparece y viceversa. Y las mariposas. Las mariposas son preciosas y son también de muchos colores, muy diversas. Y estas son las moscas que comentaba. Estos son los bombílidos. Este es una mosca, pero parece un abejorro chiquitito, son muy curiosos. Y por lo general los sírfidos están disfrazados de abejas o avispas para evitar ser depredados, para evitar que se los coman. Bueno, y aquí tenemos un pequeño jueguecito que íbamos a hacer, pero bueno, eso básicamente, esto es un sírfido, estos son los escarabajos, esto es otra abejita y esto es una mariposa. Y ahora mi compañera os va a hablar un poquito de conservación. Bueno, toma. Ay, verdad, bueno. Antes de eso, ¿tenéis alguna pregunta de la parte que estaba hablando yo? ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Todas las especies que has Espera. comentado, solo saber toda la variedad esa de especies que has comentado que había, se refiere solo a España. De las 5000. Sí, solo a España. Vale, solo eso. Por eso, pero que la diversidad es enorme, es muy grande en España, entre otras cosas por la posición de España. Al fin y al cabo estamos cerca de África y conectados a Europa, entonces ese punto intermedio siempre da, en general, en todos los animales, una diversidad enorme. Gracias. Vale. Luego, si queréis, de todas formas, nos vais preguntando si van surgiendo más dudas. Yo voy a ser muy breve porque, bueno, queríamos también que este taller, al ser un poco más familiar, por así decirlo, me paso para acá, pues también fuese enfocado un poco a qué podemos hacer nosotros, ya no el trabajo que hemos estado haciendo nosotros con el proyecto que llevamos haciendo 2 años, sino que podemos hacer todos a título individual, ¿vale? Un poco por poneros en contexto, en realidad, ¿qué
¿qué les pasa a los insectos en ambientes urbanos? ¿Cuáles son los problemas que tienen, ¿no? Entre nosotros, por decirlo así? Pues básicamente que en entornos más urbanos, como una ciudad como en Salamanca, bueno, Salamanca es pequeñita, pero también podrían tener estos problemas, ¿vale? Es la desaparición de su hábitat. Esto es sencillo de entender. Ellos se alimentan, como ha explicado Diego, de polen y néctar, entonces lo que necesitan son espacios verdes, como la biodiversidad, ¿no? Como casi toda la biodiversidad que tenemos. Entonces, en las ciudades lo que han perdido son estas zonas de alimentación, de refugio, zonas en las que pasar el invierno, ¿no? Zonas en las que poder vivir. Nosotros hemos estado trabajando en Madrid en parques, intentando un poco ver qué problemillas hay en esos parques, por qué no están tan presentes, y por eso el autillo, como os ha contado Raúl, no sé si os acordáis, ha tenido que alimentarse o tienen que alimentarse muchas veces de cucarachas porque no tenemos otras especies de insectos, ¿no? Y eso es lo que hemos estado trabajando nosotros, ver qué problemas tenían, intentar un poco, en la medida de nuestras posibilidades y hablando y trabajando con el Ayuntamiento de Madrid, pues intentar un poco cambiar las cosas y mejorar ese hábitat para que haya muchos insectos polinizadores. Otro de los problemas son las sustancias químicas que se utilizan muchas veces en los jardines y zonas verdes. Imagino que sabéis que se utilizan herbicidas, insecticidas. Es verdad que la tendencia es a reducir el uso de estos, pero la realidad es que, imaginaros, un insecticida está diseñado para acabar con insectos, pues que hagan algún daño a las plantas. Luego hacemos la rondita de preguntas más tarde, ¿vale? Voy a terminar muy rápido. Entonces, nosotros también, en este sentido, hemos estado trabajando con la gente del ayuntamiento, pues proponiéndoles medidas alternativas para intentar que se utilicen lo menos posible. Lo ideal sería que algunos tipos de fitosanitarios se dejaran de utilizar porque, aparte de ser perjudiciales para los insectos, también lo son para nosotros, pero bueno, eso es otro tema. Y por supuesto habéis oído todos hablar del cambio climático, ¿no? Vale, pues también el cambio climático les está afectando. Y en muchos casos la luz, ¿no? La luz artificial que tenemos en las ciudades, pues no es el entorno idílico, la verdad, para vivir para ellos, pero bueno, podemos hacer cositas para hacer que las ciudades también sean un lugar mejor para tanto insectos polinizadores como otro tipo de biodiversidad, ¿no? Nosotros nos gustaría pensar que las ciudades pueden albergar muchísima biodiversidad, que los parques y que los jardines, aparte de ser sitios para nuestro recreo, para pasárnoslo bien, pues oye, que también puedan ser funcionales para esta biodiversidad. ¿Nos hemos quedado? Vale, nosotros en lo que hemos estado un poco trabajando es en el hábitat de estos insectos en zonas verdes, como podéis ver un poco recreado en ese dibujo. Y lo que hemos hecho básicamente es ponerles, para que todos nos entendamos, más comida y más sitios de refugio, ¿vale? Por eso de aumento de la heterogeneidad, pues simplemente que hemos intentado pasar de, imaginaros en un parque, bueno, en Salamanca no lo recuerdo, pero en Madrid hay algunos parques que tenemos una zona de praderita de césped, segadita, cortadita, y el estrato arbóreo, pues aumentar más arbustos, por ejemplo, porque son los lugares en los que estos animales pueden refugiarse, ¿vale? Eso es lo que significa el incremento de la heterogeneidad en parques. Lo que os decía, básicamente hemos trabajado dándoles comida y refugio, ¿vale? Y bueno, lo del manejo especializado es lo que os comentaba, pues que hemos hablado con los técnicos para pues sugerirles el menor uso de estas sustancias, reducir, por ejemplo, las ciegas en praderas para permitir que esas plantas que están en las praderas lleguen a tener flor y constituyan también alimento, ¿no? para ellos. Esto sí me gusta comentaros, y siempre lo digo, que nosotros hemos estado utilizando solo plantas autóctonas, que es verdad que las plantas exóticas también, las flores les alimentan de la misma manera, pero bueno, nosotros hemos querido trabajar solo con especies de aquí y que estuvieran, pues eso, acostumbradas y que puedan darse bien en nuestros suelos, también para reducir el uso de agua con los riegos y el mantenimiento. Hacer un poco una jardinería un pelín más sostenible, ¿vale?
perdón. Esa última diapositiva era un poco como resumen de las actuaciones que hemos hecho. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, veis, plantación de especies arbustivas, lo que os decía, comida para ellos, la siembra de pradera de especies silvestres. Hemos intentado también poner plantas que tengan una floración, que libere aromas nocturnos, ¿vale? Para atraer a polillas, por ejemplo, que son las que los polinizan principalmente. Poner plantas nutricias de mariposas y polillas. ¿Qué significa esto? Que los adultos de las mariposas y de las polillas pueden libar en diferentes especies, o sea, bueno, dependiendo la especie, eligen unas plantas u otras. Hay mariposas que pueden libar de muchas flores y otras que menos. Pero es que además, sus larvas, las larvas de las mariposas sí que se alimentan de plantas específicas, en algunas especies. Entonces, si queremos tener algunas especies de mariposas en concreto, podemos plantar sus plantas nutricias para que allí las mariposas puedan poner los huevos y las polillas, ¿vale? Y se alimenten las larvas de esas plantas en concreto. Eso significa eso, ¿vale? Aparte de lo que es el adulto de mariposa que nosotros vemos, las larvas también tienen sus necesidades a la hora de alimentarse y de esta manera así podemos favorecerles, ¿vale? Hemos promovido que se dejen restos de poda, porque algunos escarabajos, por ejemplo, los que contaba Diego florícolas, las larvas de estos escarabajos florícolas se alimentan de materia orgánica en descomposición y muchas veces, o la mayor parte de las veces en los parques se retira la hojarasca, se retiran las podas, pues estamos intentando pues, que haya sitios en los que se permita dejar estos residuos, porque son el alimento de muchos insectos que son, en algunos casos, imprescindibles para los ecosistemas, aparte de los polinizadores, ¿no? Y que realizan funciones ecosistémicas muy importantes. Luego hemos creado hoteles para abejas solitarias, sobre todo no hemos hecho hoteles de insectos, nosotros nos hemos centrado en hoteles para abejas, parecidos a los que vamos a hacer hoy, que es la segunda parte del taller, ¿vale? Que hoy va a ser más dinámico y todos vamos a poder ver cómo poder fabricar un hotel para abejas silvestres. Hemos intentado que existan zonas de suelo desnudo, porque la mayor parte de las abejas silvestres que comentaba Diego, esas 1100 especies, hay muchas que son terrícolas, que hacen sus nidos en el suelo, y es verdad que en la mayor parte de los jardines y zonas verdes pues no tenemos suelo desnudo, entonces si existen esas zonas, pues respetarlas, conservarlas y promover también que haya otras zonas para que las abejas puedan, estas abejas que necesitan arena y suelo desnudo puedan anidar, ¿vale? Y también hemos creado como acúmulos de piedra porque también sirven de refugio a muchas especies, ya no solo de invertebrados, sino muchas otras especies de animales. Al final un poco queríamos crear unas pequeñas reservas de biodiversidad, ¿no? No sé si espero que lo estemos consiguiendo, por ahora creemos que la cosa va muy bien y estamos teniendo muy buenos resultados, ¿vale? Y ya está, nos vamos tampoco nos queremos poner la cabeza como un bombo, que se dice. Hemos traído unas muestras de insectos que luego, si queréis, vamos a pasar a ver. Vamos a ir con la ronda de preguntas, ¿vale? Después vamos a proyectar un vídeo para que la gente que esté en casa también entienda cómo puede fabricar en su casa o qué puede hacer en casa para favorecer a los insectos polinizadores, porque el taller, como nosotros nos vamos a levantar y vamos a hacerlo con las manos, no se va a poder ver, ¿vale? La idea es que si tenemos un pequeño patio, un pequeño jardín, incluso en una maceta, nosotros podemos también hacer una siembra o plantar algunas especies vegetales autóctonas para darles comida a estos insectos polinizadores, y lo que vamos a hacer más tarde es un pequeño refugio, ¿vale? Pues si luego lo queremos colocar en casa, en el patio del cole, en el sitio que tengamos verde más cercano, ¿vale? Vamos con la ronda de preguntas. Sí, que yo creo que los objetos fitosanitarios, los productos, Sí. deberían estar prohibidos en los jardines directamente, no que se pudieran echar ni no, es que deberían estar prohibidos. Porque va un niño pequeño, coge una hoja, se la traga y ¿qué pasa? ¿Al hospital directamente? No, a ver, no es tan así, pero es verdad que Yo creo que esto debería ser a gran escala, lo de los productos, para las tierras o para esto, no para los jardines.
Bueno, ni siquiera. Hay algunos que directamente, porque aunque los utilicemos en la agricultura, también al final no lo terminamos comiendo nosotros. Bueno, hay que ver. Esas cosas... Lo bueno es que todo está cambiando y se está yendo a un modelo de gestión en el que cada vez se utilizan menos y se utilizan otras estrategias como el manejo integrado de plagas, pero sí, bueno, o sea, lo ideal es que redujésemos el uso de este tipo de sustancias. He visto en alguna ciudad que están podar la zona de los alcorques y lo están haciendo a propósito, vamos, está informado así para favorecer eso, pues las margaritas, las plantas que hay ahí, pues en vez de que esté Eso limpio, es. quería saber si hacéis algo a este respecto y si es eficaz, si no hay alrededor de ese árbol, si todo lo que está alrededor de ese árbol es todo cemento y asfalto, si sirve de algo. ¿Es una medida solo estética o de verdad sirve para algo? Claro, es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, en Alcorques todavía no hemos trabajado, pero sé que en Barcelona, por ejemplo, ya llevan varios años con un plan que tienen de infraestructura verde, revegetando los alcorques y permitiendo pues eso, que aparezca la flora autóctona, la flora silvestre. Esas plantas que mal hemos llamado malas hierbas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que tanto tienen que aportar. Y claro, por supuesto que son interesantes y muy importantes. De hecho, ellos han hecho estudios y han estado viendo qué biodiversidad albergaban, ¿no? Estos mini huecos que parecen olvidados, pero que por supuesto que tienen su importancia, porque al final lo que se intenta o a lo que se tiende es a crear espacios que conformen una infraestructura verde dentro de lo que es una urbe, dentro de lo que son las zonas pavimentadas. Y por supuesto porque podrían funcionar como corredores biológicos, entonces tienen todo el interés y toda la importancia. Dentro de la estrategia está llevando el Ayuntamiento de Salamanca, uno de los proyectos que se han puesto en funcionamiento es la revegetación de alcorques. Y evidentemente un alcorque solo no nos va a hacer nada, pero si son todos, lo que nos hace es lo que comentabas, un corredor verde por donde los insectos podrán ir cambiando de alcorque en alcorque. Esa es la idea, bueno, y se está haciendo ya en muchos sitios. ¿Querías comentar algo sobre tema del diseño o problemas con los diseños de los jardines? Que me imagino que en algunos diseños más paisajistas todas las propuestas sí entrarán, en otros chocará el resto de poda, las piedras, bla, bla, bla. La verdad es que, como comentaba ayer también, no he estado trabajando en toda la superficie de los parques, ¿no? Al final lo que serían ideales, ¿no? Y estas medidas que en algunos casos se proponen, sobre todo de manejo, ya no de creación de algunas estructuras, ¿no? De nidificación o anidamiento, pero lo que es el manejo sí que sería muy importante que sí que se generalizase a todo el área del parque. Yo no he estado trabajando, sí que estoy en contacto con los técnicos de parques. Nosotros hemos estado trabajando en parcelas que ellos nos han ido dejando en diferentes parques. En esas parcelas en las que ellos nos han dejado trabajar, nos han dejado hacer, no ha habido ningún problema. O sea, yo he puesto composteras, yo tengo allí puestos mis restos de troncos, ¿vale? En diferentes estados de la madera de descomposición para favorecer. Y todas estas medidas que os he contado, que estaban ahí puestas en el dibujín, están en casi todas las reservas que nos han permitido trabajar. En algunas ha sido un poco diferente porque eran parques, lo que tú me comentas, pues en el Retiro nos han dejado que sí que es un parque pues más ajardinado y con otra gestión, ¿no? Es diferente, por ejemplo, a trabajar en un parque como Casa de Campo. No sé si conocéis Madrid, pero es que Casa de Campo, al fin y al cabo, no podría considerarse casi ni un parque, o Dehesa de la Villa, que son parques muy grandes, muy naturalizados. Entonces ahí las medidas han sido cositas puntuales, las que enriquecer alguna especie con alguna especie vegetal autóctona, pero así en los más urbanos, por así decirlo, en los espacios en los que nos han dejado trabajar, en principio yo tengo pues eso, mi compromiso de hacer una serie de actuaciones, y por parte del Ayuntamiento existe el compromiso de respetar esas actuaciones que yo estoy haciendo, ¿vale?
os quería decir que si tenéis alguna pregunta también para Diego y Raúl, que también podéis preguntarles ahora. Y yo quería saber, como esto es un proyecto para zonas urbanas, quería saber si tenéis alguna idea o habéis medido la contaminación electromagnética y sus efectos en los insectos. Pues no lo hemos hecho, pero es muy interesante. Yo imagino que quizás sí que exista bibliografía al respecto, pero no, nosotros no lo hemos hecho. Pero vamos, seguramente tenga algún efecto, vamos, seguro. Gracias. Si no hay ninguna pregunta, las podemos hacer luego al final. Para la gente que está en casa, vamos a lanzarles el vídeo para que vean un poco también los consejos que nosotros queremos transmitir y la idea que es básicamente que nosotros también a título individual podemos hacer algo, ¿vale? Aparte de lo que nosotros hemos estado trabajando, lo que nos han permitido en zonas urbanas, que todos podemos poner nuestro granito de arena y por eso nosotros también vamos a hacer hoy el taller, pero bueno, para que en casa también sepan un poco qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Hola a todos y a todas, con motivo del Día Mundial de las Abejas, nos gustaría hablaros un poco sobre estos alucinantes insectos. Como sabéis, son imprescindibles para nuestros ecosistemas, ya que polinizan un gran porcentaje de nuestras flores silvestres, pero también lo son para la agricultura, ya que se encargan de polinizar una gran parte de los cultivos de los cuales obtenemos nuestros alimentos. Para ser justos, no solo polinizan las abejas, también polinizan otros grupos de insectos como las mariposas, los escarabajos, incluso algunas moscas. Pero si volvemos a las abejas, tenemos que hablar de la gran diversidad de especies que tenemos en España. Tenemos más de 1000 especies de abejas silvestres, de las cuales la mayoría además son abejas solitarias. No como la abeja de la miel o los abejorros, que viven en colonias. Estas abejas solitarias viven una vida de forma individual. Una abeja solitaria construye su nido en un agujero. Recolecta polen y néctar que deja compactado en forma de pelota en cada una de las celdas de su nido, donde además deposita un huevo. Las abejas solitarias de la familia Megachilidae construyen los tabiques de las celdas de su nido con barro o incluso con recortes de hojas. De los huevos puestos en cada celda nacerán las larvas, que se alimentarán del polen recopilado y puparán aquí para convertirse en abejas adultas, que emergerán a la primavera siguiente. Los primeros en salir son los machos, a los cuales seguirán las hembras. Existen unas 20.000 especies de abejas silvestres en todo el mundo. Forman un grupo monofilético, es decir, todas las familias de abejas tienen un ancestro común. En España están presentes 6 de las 7 familias de abejas que existen a nivel mundial. La familia más primitiva y que forma un grupo aparte del resto es la familia de los melítidos. Son abejas con grandes pelos en las patas traseras que les permiten recolectar polen. Estas abejas nidifican en el suelo. El resto de familias se pueden dividir en 2 grupos dependiendo de la forma de su lengua. Por un lado, están las abejas con lengua corta. Se trata de familias como la de los andrénidos o abejas excavadoras, que como podréis imaginar por su nombre, nidifican en el suelo. Son abejas muy comunes y las hay desde unos pocos milímetros de longitud. Los alíctidos o abejas inquietas son también muy comunes y al igual que los adrénidos, nidifican en el suelo. Por último, dentro de las abejas de lengua corta están los colétidos o abejas encoladoras. Además de tener la lengua corta, la tienen en forma de cepillo. Con este cepillo revisten sus nidos de una especie de celofán que ellas mismas fabrican para aportar resistencia a la estructura. De ahí el nombre de abejas encoladoras. También nidifican en el suelo o en tallos estrechos de plantas. Por otro lado, están las abejas de lengua larga, de las que tenemos 2 familias. Se trata de los megachílidos, una familia con un montón de géneros, entre los que destacan las abejas constructoras del género Osmia, que construyen los tabiques de sus nidos con barro, las abejas cortadoras de hoja del género Megachile o las abejas cardadoras del género Anthidium. Todas ellas tienen la peculiaridad de transportar el polen en el vientre y todas anidan por encima del suelo, en agujeros preestablecidos, grietas, madera muerta, agujeros o incluso en conchas abandonadas de moluscos. La otra gran familia de abejas de lengua larga, y una de las más conocidas por todos, es la familia Apidae. A ella pertenecen abejas sociales como las abejas melíferas o los abejorros. Pero en esta familia también hay otras especies de abejas solitarias alucinantes, como las del género Psilocopa o abejas carpinteras. Las abejas del género Ucera
cuyos machos poseen antenas muy largas, o algunas de las denominadas abejas cuco, que son abejas cleptoparásitas. Estamos en el Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas de Brinzal. Como veis, este año aún no hemos segado. Hemos abierto caminos, pero estamos permitiendo que haya flores en la mayor parte del espacio del centro para favorecer la presencia de abejas. Diferentes estudios han puesto de manifiesto el descenso en las poblaciones de abejas silvestres y otros polinizadores. Es por tanto urgente desarrollar medidas de conservación como el fomento de la presencia de abejas en ciudades, áreas agrícolas y medio silvestre. Una acción sencilla que se puede llevar a cabo en medio urbano es adecuar las frecuencias de siega en parques y jardines para favorecer la presencia de flores y con ello la presencia de abejas. Estos son algunos de los géneros y especies que podemos observar en Brinzal. En casa, si tenemos patio o jardín, o incluso si tenemos una terraza o un balcón, podemos plantar flores silvestres. Cuantas más flores les facilitemos, más vamos a favorecer la presencia de abejas. Las abejas seleccionan sobre todo especies de plantas aromáticas de la familia de las lavandas, romeros y tomillos, también flores de familias como las compuestas, caléndulas y manzanillas, o voragináceas como las vistosas viboreras, bien llamadas abejeras o chupamieles. No nos podemos olvidar de las leguminosas como las vicias o los tréboles, y por supuesto las jaras, las cuales les encantan. Otra medida que podéis llevar a cabo en casa es la construcción de un hotel de abejas como el que estáis viendo a mis espaldas. Como ya hemos visto, algunas especies de abejas silvestres como la familia de los megaquílidos utilizan para anidar agujeros ya hechos, agujeros en troncos, en ramas, en tallos de plantas. También existen otras especies de abejas del género Psilocopa, las llamadas abejas carpinteras, que son capaces de hacer ellas sus propios agujeros en la madera. Como veis, nosotros hemos utilizado una estructura de madera simple, la cual hemos ido rellenando con cañas de diferentes diámetros, de carrizo, de bambú, algunas transparentes que nos permitan luego ver por dentro los nidos, y también hemos dejado troncos de diferentes durezas. El fin último, lo que queremos conseguir es que existan un mayor número de recursos de anidamiento para un mayor número de especies. Nuestro hotel está diseñado para favorecer especies de abejas solitarias que anidan en huecos ya existentes de ramas, madera o cañas huecas. Hemos elegido diferentes materiales y diámetros. En cuanto a los materiales, hemos empleado cañas de carrizo, bambú o papel. También hemos incluido algunas transparentes que nos permiten ver el interior y observar cómo se produce la formación del nido, el desarrollo de las larvas y la posterior formación del capullo. Hemos utilizado cañas de diferentes diámetros para favorecer el mayor número de especies posible. Se suelen elegir diámetros interiores de entre 3 y 10 milímetros. La longitud es también importante. En este caso son de 20 centímetros y hemos incluido una bola de algodón que desplazada hacia un extremo funciona como tope. También hemos puesto troncos de madera de diferentes durezas y estados de descomposición. En algunos no hemos realizado agujeros para que sean las propias abejas carpinteras o psilocopas las que lo hagan. El hotel debe estar protegido del agua, para ello hemos puesto un tejado. Lo hemos colocado en un sitio en el que le da el sol por la mañana, pero con sombra durante el resto del día. Por último, hemos pintado de color morado para que sea más atractivo a las abejas. Algo mucho más sencillo que podéis hacer en casa, en familia, es este tipo de refugio. Nosotros hemos reutilizado una botella de plástico, lo que hemos hecho es rellenarla con cañas de carrizo.
Hemos cortado las cañas de carrizo de unos 20 centímetros de longitud y hemos aprovechado dejar, no sé si lo veis, el nudo en uno de los extremos para que sirva como tope. Hemos ido rellenando nuestra botella de plástico y simplemente le hemos colocado un cordoncito para poder colgarlo de la rama de un árbol. Creemos que es súper sencillo de hacer en casa. Lo mejor es que lo coloquéis en un lugar donde le dé el sol a primera hora de la mañana, pero que el resto de día esté un poco en sombra, para evitar que se caliente demasiado.